de antemano advirtiendo que lo que vamos a tratar, o más bien lo que vamos a desarrollar, es la segunda parte del segundo ejercicio de matrices y sucursales, del cual pues ya les había enviado el primer link para la primera parte de ese tallercito, ¿cierto? Bueno, entonces permítanme, voy a compartirles la pantalla. Listo. Entonces, ustedes están viendo la imagen de los asientos contables que quedaron de esa primera parte del taller. Recordemos que según nuestro paso a paso, ya hemos agotado el primero y el segundo de los 6 pasos que se deben desarrollar. Lo que estaría pendiente es el balance de prueba de la sucursal. ¿Sí? Entonces, ese balance de prueba de la sucursal es el que vamos a desarrollar justo en estos momentos. Permítanme, yo oculto esto. Aquí, pues yo voy a hacer uso de la fórmula sumar.si. Ya les había advertido, es muy chévere esta fórmula. Vamos a copiarlo. Voy a hacer por acá. Lo que estoy haciendo es colocando todas las cuentas que se afectaron a lo largo de todos estos asientos contables. Estoy quitando los duplicados. En total se afectaron 21 cuentas. En total 21 cuentas fueron las que se afectaron. Necesitamos hacer un poquito más extenso nuestro balance. Y colocamos entonces todos estos códigos. Muy bien. Entonces, después de la aplicación de esta fórmula, listo, miren lo fácil que es. Ya ustedes con esa fórmula no tienen que mayorizar. Ya inmediatamente todas estas cuentas están con sus saldos mayorizados tanto en el lado débito como en el lado crédito. Voy a comprobar si todo está en orden. En total suman los débitos 274 millones. Y acá también en la sucursal tenemos la misma cifra, 274 millones. ¿Listo? Por supuesto, es opcional el que quieran o no manejar esta fórmula, ¿no? Cada quien decide si mayoriza, como yo se los había advertido en el primer taller. Y también es opcional si ustedes quieren colocarle los nombres de las cuentas. Y miren que también con la fórmula es fácil colocárselos. Miren, ahí se los coloqué de manera automática, no tengo que ir uno por uno. Entonces, si ustedes quieren, manejan el nombre de la cuenta o la ocultan, ya como se sientan más cómodos. Bueno, muy bien. Entonces, pasemos a la parte del cierre. ¿Sí? La parte del cierre que es, por así decirlo, el estado de resultados. Recuerden que allí vamos a tomar todas las cuentas de resultados y las vamos a llevar al lado opuesto. Entonces, los ingresos los llevaremos al débito y los costos y gastos los tendremos que acreditar. De todo eso nos resulta que la sucursal tuvo una pérdida. Si ven ustedes que la sumatoria de los costos y gastos ascienden a 51 millones de pesos, mientras que los ingresos son de tan solo 45 millones. Entonces, en este caso, tenemos una pérdida del ejercicio. Ya les había advertido que la sucursal no va a manejar cuentas de patrimonio, sino que todo lo que en materia de utilidad o de sucursal se genere será trasladable hacia la matriz. En este caso, entonces, la diferencia tendrá que quedar en el lado débito, toda vez que se produjo una pérdida. Entonces, recordemos que en el caso anterior, como se produjo una utilidad, el valor quedó en el lado crédito, incrementando la deuda de la sucursal hacia la matriz. Pero en este caso,
Al ser una pérdida, entonces la diferencia nos va a quedar acá, en el lado débito. Después de haber hecho este cierre, podemos proceder a calcular todos nuestros saldos finales. Recuerden que en los saldos finales solamente deben quedar saldos, valga la redundancia, en las cuentas de activos, pasivos y de patrimonios. Y estas serían las cifras, ¿no? Y por acá tendremos que restar los 6 millones que tenemos aquí. ¿Listo? Ese sería el balance de prueba de la sucursal, señores. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Así les pudo quedar de pronto alguien que los adelantara? Profe, una pregunta. Cuéntame. El asunto de colocar los 6 millones en los saldos finales, ¿puede repetir ese proceso, ese último pedacito ahí? No, lo que pasa es que la fórmula no estaba tomando este movimiento en el débito. Entonces, lo que hice fue incluirlo porque no, si no lo tomo, pues no me va a dar acá las sumas iguales. Eso fue lo que hice, Milner. Si te refieres a eso, no sé si te comprendí bien. Sí, usted ahí lo que hizo fue la sumatoria de los débitos menos los 70, los 70 millones menos los 6 millones y el 1.542, ¿no fue? Sí, fue eso exactamente. O sea, lo que yo hice fue incluir en la fórmula la resta de estos 6 millones de pesos. Ok, perfecto. Dale, entonces fue lo único, porque es que el saldo final, Milner, ¿de dónde lo vas a tomar? Del saldo anterior, más o menos los movimientos, y dentro de los movimientos, por supuesto, en cuenta que la utilidad o pérdida que se genere durante el mes afecta a la cuenta 2310. Entonces, el saldo de esa cuenta está influenciado también por lo que pueda generarse aquí, en esta parte de las columnas de cierre. ¿Listo? Esta imagen, pues, por supuesto, yo se la voy a enviar al término de la clase. Pero entonces, ya con eso, señores, tendríamos nuestro tercer paso. Miren ustedes, ya vamos por la mitad de nuestro ejercicio. El cuarto paso es el traslado de la utilidad hacia la matriz, y aquí quiero que presten muchísima atención porque vamos a notar un cambio por el hecho de que aquí hay un sobrecosto adicionado a la mercancía que la matriz trasladó a la sucursal. Entonces, prestenle mucha atención a este cuarto paso. Según el reporte de la matriz, de la sucursal, ella obtuvo una pérdida. Y si obtuvo una pérdida, yo les decía, la cuenta por cobrar debe disminuir, así como disminuyó la cuenta por pagar. Entonces, la única manera de que pueda disminuirse esta cuenta por cobrar es acreditándola. Este sería el 9º punto. Déjenme corrijo acá la numeración. Y también les decía que cuando se presentaba una utilidad, pues aquí se generaba una cuenta de ingreso. Se generaba una cuenta de ingresos, pero en este caso, si hay una pérdida, entonces trabajamos con una cuenta de gastos. Entonces tendríamos acá una pérdida en sucursal. Miren, este sería el asiento, así de sencillo, si no tuviésemos nada que ver con sobrecostos. ¿Sí? Si no tuviesen nada que ver con sobrecostos. Entonces, en este caso sí tenemos un sobrecosto y yo voy a devolverme un momentico a este punto cuarto para recordarles que cuando la sucursal recibió la mercancía por 84 millones de pesos, esos 84 ya tenían incorporados un margen de utilidad oculto de 14. Ese margen de utilidad es un margen de utilidad potencial.
¿Qué lo hace ser potencial? Que para que se pueda materializar es necesario que la sucursal pueda vender la mercancía. Mientras la sucursal no venda la mercancía, entonces no es posible, señores, reconocer estos 14 millones de pesos como utilidad. ¿Sí? Es así como funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos donde hay un margen de utilidad incorporado? Lo que vamos a hacer es analizar qué tanto vendió la sucursal. ¿Qué tanto vendió la sucursal? Porque si la sucursal vendió toda la mercancía, entonces hay 14 millones de pesos que se ganó la sucursal, pero ella no lo sabe. ¿Quién sí lo sabe? La matriz. Pero la sucursal en estos momentos no estaría manejando esa información. Insisto, esta utilidad potencial que ustedes están viendo se debe reconocer en el resultado que le reporte la sucursal a la matriz en la medida que se pueda vender la mercancía sobrecosteada. ¿Sí? Ahora, si nosotros analizamos, la sucursal no alcanzó a vender todo. La sucursal vendió únicamente el 60% y lo vendió precisamente en el punto 5. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 14 millones de pesos se lograron concretar pues un 60% y por eso ese 60% puede hacer incluso que la sucursal al final no esté reportando una pérdida. Vamos a calcular el 60% de los 14. Mire, la sucursal, gracias a ese sobrecosto oculto, se ganó 8.400.000 pesos. ¿Sí? Ahora, insisto en que la sucursal no maneja estas cifras. La sucursal no sabe de la existencia de estos 8.400.000. Así que lo que nosotros vamos a hacer es en la matriz, que es quien conoce esta información y la maneja. Entonces la pregunta, ¿será que la sucursal perdió 6 millones? ¿La sucursal creen ustedes que perdió 6 millones? De hecho no los ha perdido, solo que no ha terminado de vender su mercancía, ¿no? Sí, perfecto. Por favor. Exacto, no los ha perdido. Porque lo tiene todavía en existencia, no han salido. Listo. En efecto, entonces, como ustedes lo acaban de plantear, cuando ya uno hace este comparativo, la conclusión a la que podemos llegar es que realmente la sucursal no perdió dinero. La sucursal no ha perdido estos 6 millones, porque si nosotros a esos 6 millones les confrontamos con estos 8.400.000, realmente la sucursal estaría generando una utilidad de 2.344.000 pesos. Entonces vamos a olvidarnos de colocar este gasto, realmente no es un gasto, terminará siendo una utilidad en sucursal. ¿De cuánto? Anda, pero se borró aquí el valor. De 2.344.000, ¿cierto? Ese es el valor, 2.344.000 pesos. Ahora, pero profe, eso no cuadra. Claro que no cuadra, porque para poder cerrar este último punto es necesario amortizar esa utilidad potencial. Es decir, el saldo de la 2730 que teníamos por acá en el punto cuarto, miren aquí donde está, debe comenzar a disminuirse en la medida que la sucursal comience a vender la mercancía. Entonces lo que vamos a hacer es disminuirla precisamente en 8.400.000, que corresponde al 60% de la mercancía que se logró vender. Entonces, de esa manera es como vamos a empezar a desarrollar este punto del traslado de la utilidad si se nos presenta un caso como este en el que tenemos un margen de utilidad incorporado o adicionado por parte de la matriz a la hora de trasladarle la mercancía a la sucursal. Voy a repetir esto nuevamente porque
es lo nuevo que tiene este ejercicio con respecto al anterior. Miren, la sucursal según sus cuentas tiene una pérdida de 6 millones, ¿sí? Y es lo que le está reportando a la matriz. Pero ustedes que están en la matriz saben que aunque deben reconocer esta disminución en la cuenta por cobrar por esos 6 millones, porque esto debe ser recíproco al valor que reconoció la sucursal por acá en la cuenta 2310, ¿sí? Ya la sucursal disminuyó la 2310 con 6 millones de pérdida, pues entonces nosotros como matriz también debemos disminuir el saldo de la 1320 que tenemos por acá, en el mismo valor. Ahora, no se apresuren a registrar de inmediato la pérdida, porque puede suceder lo que pasó en este caso, que la utilidad potencial que teníamos superó el valor de la pérdida que reportó la sucursal, ¿sí? Miren, la utilidad que nos ganamos gracias a esa venta fue de 8.400.000. Recuerden que esta utilidad no la conoce la sucursal, quien la maneja es la matriz. Entonces, la sucursal no la conoce, la matriz sí, por tanto la matriz disminuye el valor de esa utilidad potencial y lo confronta con el resultado reportado por parte de la sucursal. Entonces, si la sucursal en este caso dice, bueno, yo perdí 6, pero nosotros sabemos que nos ganamos 8, entonces ustedes lo que van a hacer es netear el resultado, ¿sí? No van a registrar pérdida por un lado y utilidad por otro, ¿sí? O se tuvo utilidad o se tuvo pérdida, pero en el mismo periodo no se pueden presentar ambas partidas. Entonces, no se va a presentar, insisto, pérdida por un lado y utilidad por otro, sino que estos dos valores se netean y nos quedamos con el mayor de los dos. Fíjense ustedes que el mayor de los dos en este caso es la utilidad, por eso registramos la cuenta 4218 con la diferencia que son 2 millones de pesos. Entonces, si tuviésemos que llegar a alguna conclusión de para qué nos sirve ese margen de utilidad que la matriz le incorpora a la mercancía al trasladarla hacia la sucursal, tendríamos que decir que en últimas, cuando se hace el asiento del traslado de esa utilidad o de esa pérdida, esta utilidad potencial o utilidad diferida, como alguna bibliografía la llama, sirve para mejorar el resultado que reporta la sucursal. En este caso, ¿cómo lo mejoramos? Claro que es evidente la mejoría, porque la sucursal había reportado inicialmente 6 millones de pérdida y miren que al final no quedamos con pérdida, sino con utilidad. Entonces, noten que esa es el efecto contable en esta instancia de amortizar esa utilidad potencial, ¿sí? Mejora el resultado que reporta la sucursal, perdón, ¿sí? En algunos casos, como en este, será lo suficiente para no presentar la pérdida, sino presentar utilidad. Es probable que en otros casos no sea suficiente para cubrir la totalidad de la pérdida, pero en todo caso sí la va a disminuir. Entonces, por eso les hablo que el efecto es una mejoría en el resultado reportado por parte de la sucursal. Por favor, quiero escuchar si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre este asiento del punto 9. Profesor, corríjame si me equivoco. La pregunta mía es la siguiente. Resulta y pasa que esos 6 millones que está reportando la sucursal, entonces la matriz dejaría de cobrárselos porque la matriz está obteniendo una ganancia de la sucursal y el excedente termina registrándolo como utilidad. O sea, tú te refieres a estos 6 particularmente. Si la matriz acepta la disminución de la cuenta por cobrar por 6 millones, ¿sí? Es correcto, Sí, mediante la utilidad que la cual la sucursal no conoce. así es, tal cual como lo estás mencionando. La matriz tiene que aceptar esta disminución de la cuenta por cobrar porque este saldo debe ser el mismo que reconozca la sucursal en sus cuentas, ¿sí? Y ya veíamos acá
que esos 6 millones también están disminuyendo la cuenta por pagar que la matriz, que la sucursal tiene registrada para con la matriz. Así que sí, la matriz debe ser consecuente con ese hecho y debe disminuir ese saldo por cobrar a la sucursal. Que internamente el resultado, ¿sí? Las cuentas de resultado no van a reflejar esa pérdida porque tenemos la amortización de 2730, ¿sí? Pero en cuanto a tu pregunta, la respuesta sí, sería positiva. ¿Alguna otra inquietud? Listo. Creo entonces que no habiendo más preguntas, podemos dar por terminado ese cuarto paso y ya pasaríamos al quinto punto, que es el balance de prueba de la matriz. Ese sería nuestro quinto punto. Vamos a desarrollarlo. Espérense un momentico, por favor. Ah, sí. Bueno, entonces, veamos, aquí hay 100 millones, nos están sumando, ¿qué cuenta para aclarar? Debe ser la Profe, una pregunta. Claro, dígame. Más que todo es con referencia al primer punto en la contabilización de la venta de ayer, en el que hizo. Pues porque yo también estaba tratando de realizarlo y hacerlo solo por mi cuenta. Y por ejemplo, si en el enunciado a nosotros nos dice que, o sea, la mercancía la vende a un 130% de su costo. Yo corregí ese punto, Brian, espérate para que no te vayas a enredar más. Yo corregí ese punto porque lo correcto era colocar que se vendió la mercancía al 100% de su costo. O sea, sin adicionarle ningún margen de utilidad. Yo corregí ese punto en el video anterior, lo aclaraba. Ok, listo, profe, listo, gracias. Vale, pues, listo. Sí, porque es que no tiene sentido. Si la matriz le está generando un sobrecosto a la sucursal, es precisamente para que la sucursal no tenga que incorporar un nuevo valor. Entonces, no tendría sentido si lo dejo así con el 130%. Por eso al final lo corregí. Bueno, permítame, ya aquí estoy calculando el valor de las cuentas. Se utilizaron 21 cuentas. Veamos si están completas. No, hay que adicionar 4 más. Ahí está. Copiamos por aquí. Bien. Aquí lo que estoy haciendo es adecuando la plantilla para poder trabajar con la fórmula de sumar puntos y. Listo. Es lo que estoy haciendo en estos momentos. Miren, a mí en lo particular me gusta mucho y creo que es muy eficiente porque ya me mayorizó todo en cuestión de minutos. Ya me mayoriza todas las cuentas. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos nuestros saldos iniciales de la matriz, que recuerden son tomados del enunciado. ¿Sí? Este enunciado que ustedes ven acá, copian y pegan por acá en el balance de la matriz. ¿Sí? Miren que son las mismas cifras, 503 millones 20 mil, es la misma cifra que tenemos por acá en el enunciado, 503 millones 20 mil. Así que recuerden que eso será cuestión de copiar y pegar. Frente a la columna de movimientos, pues es la mayorización de todas estas cuentas que se trabajaron durante el mes, una por una. ¿Sí?
quiero que nos concentremos en algo, y es en la cuenta 2730, que es la utilidad diferida. Miren que aparece el movimiento 14 millones de pesos, que fue el movimiento crédito en el punto cuarto, y aparece la disminución que se registraría en el punto 9, en el traslado de la utilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía vamos a tener un saldo porque hay todavía mercancía sobrecosteada que aún no se ha logrado vender. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en claro. Procedamos a elaborar nuestro cierre. Entonces, recuerden que las cuentas de ingresos las tendremos que debitar para que queden en ceros, y las cuentas de costos y gastos tendrán que ser acreditadas también para que queden en ceros. Al final, tenemos una diferencia favorable de 119 millones de pesos. Esa diferencia es la que vamos a trabajar como utilidad del ejercicio. En este caso, tenemos una utilidad del ejercicio de 119 millones de pesos que van a pasar a la cuenta patrimonial, a la cuenta 3605. Y finalmente llegamos a nuestros saldos finales. Será cuestión de mayorizar todas y cada una de estas cuentas. Hasta aquí. Y esto lo mayorizamos también hasta acá. Aquí vamos a incluir, por supuesto, la utilidad del ejercicio, y eso nos debe dar sumas iguales. ¿Listo? Ese entonces sería nuestro balance de prueba de la matriz. Fíjense ustedes que en cuanto a la estructura y al procedimiento es exactamente lo mismo que hemos desarrollado en el caso anterior. ¿Qué es lo que nos está marcando la diferencia en este segundo taller? Lo que hicimos en el punto 9. Esto es realmente lo diferente. Y es lo que me interesa que ustedes comprendan y se lo lleven muy, pero muy claro. Que este punto tiene una pequeña variación porque hay una utilidad potencial diferida de por medio. Que, insisto, es un valor que conoce la matriz, pero la sucursal no. La sucursal cree que perdió 6 millones, pero la matriz sabe que no perdió, sino todo lo contrario, ganó 2 millones de pesos. Entonces, es lo único diferente. Ya aquí estaremos hablando entonces de nuestro quinto paso y estaríamos a portas de terminar nuestro segundo ejercicio de matrices y sucursales. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí?